Ambientada en Francia, la película comienza con la voz de un niño explicando sus propios dibujos, los cuales describen el futuro de la humanidad. Según él, cuando la Tierra se quede sin recursos, aparecerá un nuevo planeta en el sistema solar, llamado la Luna Roja. Dada su precaria situación, la humanidad comenzará a explotar la Luna Roja, llena de lumina, la fuente de energía más poderosa jamás conocida. Sin embargo, llegará el día en el que la Luna Roja se enfade y cambie de órbita, dirigiéndose directamente hacia la Tierra para destruirla por completo. Ante tal amenaza, solo habrá un astronauta capaz de detener al furioso planeta, pero justo antes de emprender su misión desaparecerá sin dejar rastro. Pues ese niño tenía bastante razón, porque todos sus dibujos se hacen realidad. La Tierra se ha vuelto un páramo inhóspito carente de vegetación, como París, por ejemplo, cuya famosa Torre Eiffel se ha caído a pedazos como el resto del mundo. Al menos el cielo sigue siendo azul, aunque la Luna Roja lo cubre casi por completo y está a solo unos pocos días de colisionar con la Tierra para clavar el último ataúd de su tumba. En este duro contexto conocemos a un hombre perdido llamado Paul W.R., quien recorre con nerviosismo el desierto, mientras que escucha la voz de un niño indicándole que debe huir hacia el bosque, ya que ahí encontrará la verdad. En su camino se adentra en una de las pocas ciudades en pie de París. Desde el declive del planeta, algunas ciudades fueron rodeadas por grandes murallas y desde entonces son resguardadas por soldados gubernamentales. Aún así, también han perdido su grandeza de antaño. Ahora no hay más que ciudadanos de bajos recursos tratando de llevar una vida normal con lo poco que tienen. Al ver unos guardias, el protagonista se camufla entre el mar de gente, revelando que por alguna razón se está escondiendo de ellos. En eso se topa con un civil, al que le pregunta si conoce un taxi o algo por el estilo. Muy amablemente, el señor lo lleva a su taller para ofrecerle su auto volador, con el que podría lograr su objetivo de cruzar la frontera. Lo que Paul no sabe es que un pequeño dron gubernamental lo está espiando desde la ventana, escuchando todo su plan. Por fortuna, el hombre se va con el auto justo antes de que los guardias irrumpen en el garage. En el trayecto, escucha en la radio que la Luna Roja va a colisionar contra la Tierra en 7 días y todavía no hay rastro de Paul W.R., el único astronauta que ha superado la simulación del campo magnético del planeta rojo. Así es el mismo astronauta del cuento del principio. Si bien la humanidad ha depositado su fe en él, prefiere dirigirse al bosque como la voz del niño le afirma. Poco después, su auto se detiene por falta de lumina, que en este mundo se usa para todo, incluso como gasolina. Justo entonces el droide reaparece, así que Paul no duda en dispararle con su pistola, pero su mano empieza a temblar. Luego de inyectarse una sustancia especial, recupera su estabilidad y destruye al dron. Después de empujar su auto, el hombre llega a una estación de servicio. Mientras compra una nueva batería de lumina, se percata de algo interesante en las noticias. Resulta que las Naciones Unidas han aprobado la misión Aurora, un cohete espacial con el objetivo de destruir la Luna Roja, y el comandante es el hermano mayor de Paul, Elliot. Al adentrarse en el campo magnético de la Luna Roja, la nave del astronauta se tambalea con violencia y él solicita que aborten la misión hasta que la transmisión se corta, lo que genera mucha preocupación a Paul. Tras ser testigo de eso, recuerda los primeros días de la explosión de la lumina, un recurso que fue descubierto por su padre, el gran científico Henry W.R. Sin embargo, ni siquiera ese elemento tan poderoso pudo revertir el destino de su enferma madre. Incapaz de verla morir, Paul salió de la casa y echó a correr por la playa, hasta que un rayo eléctrico rojo lo impactó de lleno. Más tarde, la encargada de la estación de servicio, una adolescente llamada Elma, descubre a través de las noticias que el astronauta perdido es el mismísimo hombre que atendió hace poco. Como la batería demorará unos días en llegar, Elma se ofrece a acompañarlo en su viaje, pues le emocionaría pasar tiempo con el legendario astronauta destinado a salvar a la humanidad. De inmediato, él le deja claro que no es Paul W.R. y le pide que lo deje en paz. Por otro lado, unos niños que están capturando unos insectos en el desierto son testigos del aterrizaje de la cápsula de emergencia de Elliot. Se ha salvado de morir en la Luna Roja, pero a un precio muy alto, porque el campo magnético alteró para siempre su ADN. Ya en las instalaciones de la compañía espacial de su padre, Elliot le pide perdón por su fracaso, aunque Henry asume la culpa,
admitiendo que se precipitó con la misión Aurora. Igualmente, Elliot se propone encontrar a su hermano perdido para completar la misión y demostrarle su valía a su padre. Al otro día, unos soldados se presentan en el deshuesadero cercano a la estación de servicio, por lo que Paul se esconde en una tina oxidada cubierta de agua. Mientras, Elma lo mantiene vigilado con su rifle de francotirador, lista para apretar el gatillo. Afortunadamente no es necesario, ya que los soldados se distraen con un vagabundo. Al volver a su casa rodante, la chica la encuentra ardiendo en llamas, cortesía de su padre César, quien descubrió una foto de su difunta esposa entre las pertenencias de su hija, cuando le había advertido que no quería volver a verla. Al día siguiente, mientras atiende la estación, César recibe la visita de Elliot, quien le pregunta por el astronauta Paul, el cual acaba de robar un auto para irse. El señor no tiene ni idea de quién es y le pide que se vaya si no va a comprar nada, pero entonces los ojos de Elliot se oscurecen por completo y lee los pensamientos de César. De esa manera detecta toda su tristeza retenida desde la muerte de su mujer y lo mal que ha tratado a su hija, pensamientos con los que lo obliga a autoeliminarse con su pistola. La pobre Elma vio esta escena desde el exterior y echa a correr lo más lejos posible del asesino, quien envía un dron araña a perseguirla. Para suerte de la chica, Paul la encuentra en el camino y la invita a subir al auto. En el trayecto hacia el supuesto bosque, acuerdan que se pasarán por padre e hija en caso de encontrarse con las autoridades, quienes creen que Paul es un lobo solitario, no un padre de familia. Esto le hace recordar su infancia, cuando poco después de la muerte de su madre empezó a verla en sueños junto a su hermano Elliot. Solo que era una versión diferente de él, como alguien muerto en vida, algo que descubrió en su cuaderno de dibujos. No obstante, su hermano le aseguró que tal cosa no va a suceder y él siempre estará a su lado. De vuelta al presente, en un punto de control, Elma no tiene otra que tomar el volante, mientras que Paul rodea el auto para esconderse del soldado. Si bien superan la inspección y cruzan al otro lado, el soldado recibe un video de la supuesta acompañante del astronauta y le avisa a sus superiores. Más adelante, en un restaurante de mala muerte, el protagonista usa un teléfono público para contactar a su padre y preguntarle por qué mandó a Elliot a una misión destinada al fracaso. Luego, Henry le confirma que su hermano regresó con vida, a lo que Paul le asegura que no hay necesidad de destruir la luna roja. Antes de explicarle el por qué, el astronauta es sorprendido por un soldado detrás de él. Entonces cuelga el teléfono lentamente, pero lo usa para golpear al soldado, quien apenas sufre un rasguño. Esto los lleva a un violento enfrentamiento en la cocina, donde Paul se defiende con lo que encuentra, aunque dudo que el cadáver guardado en el congelador le sirva de algo. Al final, el soldado lo supera en combate y se dispone a dispararle. En ese momento, Elma aparece de la nada y trata de dispararle al soldado. Si bien falla el tiro, distrae al enemigo lo suficiente como para que Paul lo noquee por la espalda. De regreso en la carretera, como muestra de agradecimiento, el hombre le cuenta a la jovencita por qué no quiere destruir la luna roja. Cuando era niño tenía visiones extrañas en sus sueños que le hicieron creer que su padre estaba cometiendo un error al extraer la lumina de la luna roja. Tras una ardua investigación, descubrió que la luna roja ya había entrado en contacto con la Tierra justo antes de un gran periodo de renovación, como la extinción de los dinosaurios. Pero cuando le mostró su investigación a su padre, este creyó que estaba mal de la cabeza y lo obligó a inyectarse cada día un medicamento de lumina. Desde entonces ha dejado de tener visiones. Al escuchar esta historia, Elma le pregunta por qué parece que la luna roja va a destruir la Tierra, si se supone que siempre la ha ayudado, a lo que Paul responde que ahora se siente amenazada por los propios humanos, que han abusado de su abundancia. Por su parte, Elliot sigue la pista de su hermano hasta el restaurante, donde con sus poderes descubre que la dueña acaba de asesinar a su marido y escondió su cadáver en el congelador. Antes de irse, se las arregla para electrocutar a la mujer con un tenedor. De vuelta con Paul, lo vemos confesarle a Elma que quiere ir al bosque porque es la última visión que recuerda desde que se ha medicado. Quizás ahí encuentre las respuestas del futuro de la humanidad. Dicho eso, ambos se duermen encima del auto, ignorando que la araña robot los estaba espiando. Al amanecer, antes de reanudar el viaje, Elma le confiesa que ella convocó a los soldados a la estación de servicio, con la esperanza de obtener la recompensa por su captura. Pese a eso, Paul solo cree que pecó de ingenua y vuelve a la carretera, donde más adelante se da cuenta de que los está siguiendo otro auto.
Sin otra opción, el hombre acelera hacia una tormenta de arena roja, en la que se las arregla para dispararle a la araña invasora. Al darse cuenta de esto, su perseguidor, que se revela como Elliot, estalla de cólera, dado que no tiene otra manera de seguir a su hermano en medio de la tormenta. Al llegar a un cine abandonado, el protagonista y la jovencita observan un documental sobre el pasado de la Tierra, cuando era un planeta abundante de fauna y flora. Paul apenas tiene recuerdos de esa época, mientras que Elma solo ha conocido el páramo que es ahora. En el documental se aprecia un bosque, lo que significa que se extinguió como el resto de la naturaleza. Frustrado, el hombre admite que su padre siempre tuvo razón, está mal de la cabeza y estaba persiguiendo fantasías de un niño pequeño. Sin embargo, la jovencita le recuerda que el bosque que acaban de ver es muy similar al de su dibujo, así que puede ser una señal. Poco después, una comitiva de soldados dirigidos por Elliot rodea el cine, dejando a Paul sin otra opción que salir con Elma como su rehén. De esa manera se acercan poco a poco a su auto, aunque Paul palidece al ver a su hermano, quien le dispara en broma como hacía de niño. Justo entonces, un soldado le dispara de verdad a la jovencita, por lo que el protagonista la sube rápidamente al auto y emprende la huida. Aún herida, Elma hackea los propulsores del vehículo para despegarlo por los aires y así evitar un punto de control. No obstante, el auto de Elliot puede hacer lo mismo. En la persecución aérea, ambos hermanos cruzan las miradas antes de que Elliot los embista con su auto. Tras el violento aterrizaje, Elliot confiesa que su madre, durante sus últimos minutos de vida, estaba preguntando por Paul, no por él, quien la estaba acompañando. Por eso le parece irónico que el protagonista quiera proteger la luna roja como si fuera su propia madre. Acto seguido, Elliot utiliza los pensamientos de su hermano en su contra para obligarlo a autoeliminarse, aunque una moribunda Elma le pide que escuche únicamente su propia voz. Motivado, Paul bloquea los poderes de Elliot y lo fusila de un balazo, lo que le rompe el corazón, porque al final del día era su hermano. Después de refugiar a la jovencita en un campamento, el protagonista emprende un viaje hasta los restos de su antiguo hogar, donde encuentra la tumba de su madre y su cuaderno de dibujos. Gracias a eso, recuerda de golpe todas sus visiones y reconoce que debe enfrentar su destino. Tras reencontrarse con su padre y dejar a Elma en manos de los médicos, se sube a un cohete espacial para viajar a la Luna Roja. Al cruzar el temible campo magnético con sus habilidades de vuelo, llega al corazón de la Luna Roja. Sin embargo, no lanza las ojivas nucleares para destruirla, sino que da media vuelta, pidiéndole a su padre que confíe en él solo por esta vez. Una vez se aleja lo suficiente, el astronauta explota su nave con el armamento nuclear, tras lo cual la Luna Roja se aleja de la Tierra, mientras que Elma y Henry aprecian su noble sacrificio, y más que eso, su gran lección para la humanidad. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.